Hola chicos, filosofía 44, perdón, 42. La apetición y el movimiento. Nos dice Pascal, dice, el corazón tiene sus razones que la razón no puede comprender. O sea, nos prepara claramente dos campos. Corazón, que va a ser la manera de decir apetición y moción o movimiento, y por otra parte la razón analítica objetiva. Dice la primera, el corazón tiene sus razones que la razón no puede entender. El conocimiento sensible, lo que adquirimos por los sentidos, despierta en el hombre una actividad psicológica de signo distinto: las tendencias y la vida afectiva de los afectos. Dice, tradicionalmente se estudiaron estos hechos psicológicos dentro de la facultad llamada apetito sensible, o facultad de tender hacia el bien conocido por los sentidos. Tender hacia el bien conocido por los sentidos. Por esta razón, el título de este capítulo, Apetición y Movimiento, ha conservado esa palabra apetición para designar las tendencias y la vida afectiva, apetición. El movimiento de los seres vivos, por su parte, ha de entenderse como una consecuencia de la apetición. Tú apeteces y, en consecuencia, reaccionas y te mueves hacia él. Es decir, concibe el movimiento de los seres vivos como la consecuencia de la apetición. El que está impasible, no experimenta ninguna apetición, no se mueve, se queda quieto. La psicología, dice, ha avanzado mucho, y bueno, más que habrá avanzado desde los 50 años que casi tiene este libro ya, en este terreno. Por esto resulta difícil ponerse de acuerdo en la terminología. Es decir, que posiblemente las palabras con las que determine, que eso es la terminología, el conjunto de palabras, a estos conceptos es muy posible que la psicología a esos mismos conceptos los defina con otra terminología. Bueno, podemos definir las tendencias como disposiciones para ejecutar ciertos actos. Si experimenta una tendencia, es una disposición para ejecutar ciertos actos. Hay tres grandes grupos de tendencias. Tres grandes grupos. Naturales primarias, naturales secundarias y hábitos. Entre las tendencias naturales y primarias serían los instintos, naturales secundarias serían las inclinaciones y pasiones, y en el terreno, estas no tendría que haber puesto ya hábitos, son naturales y adquiridas. Innatas y adquiridas. Y entre las adquiridas, sí, los llamamos hábitos. Estas cuatro palabras son las que van a marcar el recorrido de este vídeo. Empezaremos por los instintos. Instinto es una palabra muy usada en la vida normal. Y hay que tener cuidado con estas palabras que son usadas en la vida normal, porque a veces han
desarrollado otro significado no completamente diferente ni opuesto, pero no el que les concede el estudio regulado y estructurado de las distintas materias. Vamos a ver si con la palabra instinto sucede eso. ¿Qué sería una definición de instinto? Una definición de instinto sería: es un conjunto de tendencias innatas, o sea, conjunto de tendencias innatas, por las cuales obra el animal, y cuando dice animal no se está englobando a animales propiamente dichos y al animal racional que es el hombre, para la conservación del individuo y de la especie, dirigidas hacia la conservación del individuo y, en consecuencia, de la especie. Lo característico del instinto es ser una tendencia natural. Eso es lo característico, hecho por la naturaleza. Es decir, algo emanado directamente de la naturaleza misma. Esto facilita la comprensión de sus caracteres. Al ser natural, vamos a poner caracteres o características. Hoy habríamos dicho casi mejor características de los instintos. Características de los instintos. Una, son innatos. Son innatos. Se poseen desde que se nace, sin necesidad de aprendizaje ninguno. Otra, son permanentes. Es lo contrario de pasajeros. No, eso solo fue durante un año, 2 años. No. O fue en aquella situación. No. Son permanentes. No pueden variar notablemente por el efecto del tiempo. Notablemente. Algo sí varían, pero no notablemente por el efecto del tiempo. Dice, las abejas obran hoy exactamente como en los tiempos de los romanos, de Virgilio, y tampoco parece que los gatos hayan hecho progresos en el arte de cazar ratones. Esto no lo dice un tal Regis Jolivet. Otro característica. Son específicos. Son específicos. Se presentan uniformemente dentro de los individuos de una misma especie. Específicos viene de especie. Son propios o característicos de todos los individuos de una especie. Ejemplo, todas las golondrinas, especie, construyen sus nidos de una forma. Todos los gorriones, otra especie, construyen los nidos de otra forma, etc. Cuarta característica, son ciegos. A ver, ¿por qué dice que son ciegos? Dice, es decir, se desconoce por qué se obra así. Bueno, un fundamento que este señor a lo mejor no ha contado con él es que en la evolución de esa especie los comportamientos conducentes al éxito han sido primados en los genes. Entonces, el resultado de esa fijación constante durante millones de años en los individuos de una misma especie ha llegado a crear una estructura genética, está en los genes, de ese
comportamiento o de ese instinto. Y es que la evolución supone cambio, lentísimo, pero cambio. Tanto en la adquisición de lo somático, del cuerpo, como de las tendencias, como de los instintos. Muy curioso, el gran naturista Félix Rodríguez de la Fuente, que en España nos ayudó a dar un paso de gigante en la admiración y defensa de la naturaleza, por decirlo de una manera, antes de Félix Rodríguez de la Fuente, la distracción de los pueblos era a ver si pegas a aquel pájaro, a ver si pegas a aquel gato, con una pedrada. Vino él con sus programas, también con la televisión que se extendió a todo el territorio, y entonces ya nuestra distracción y entretenimiento varió. Bueno, pues este señor cogió un buitre llamado alimoche, que tiene o coge los huevos de avestruz y los casca cogiendo una piedra con el pico y arrojándola con fuerza sobre el huevo, una vez y otra vez, hasta que rompe. Abre un agujerito en el huevo que le permite succionar el contenido. La cuestión era, si este comportamiento de coger la piedra tal era innato o era adquirido de los padres y por lo tanto un proceso educativo, no instintivo. Hizo el experimento de coger un alimoche desde pequeñito, sin contacto con los padres, lo fue criando y cuando ya fue mayor se le propició el que desarrollase esta conducta. Es decir, con el huevo de avestruz y todo esto, y resultó que este alimoche, sin haber visto nunca a nadie de su especie coger la piedra, se dirigió a donde había piedras, cogió una y se dirigió al huevo y empezó a golpearlo. Había demostrado que era instintivo, que estaba ya en la genética, que la evolución se lo había introducido en los genes, en el ADN. Bien. Dice, son ciegos. Dice, el instinto es, pues, estúpido, es tonto, dice, porque no es razonado. Y aquí por estúpido no vamos a decirlo despreciable, sino sencillamente que no está causado por la razón. La gallina, dice, incuba un huevo de vidrio, si se lo pones. El castor sigue construyendo diques si se le lleva a un lugar seco. Y en ese aspecto este autor señala que el instinto en sí mismo es estúpido, es tonto, no lo razona, no ve que no va a conseguir lo que se propondría su instinto o para el fin para lo que estaba hecho, pero lo sigue haciendo. Instintos fundamentales. Y ahora pasaríamos al instinto fundamentales. Estas eran las características de los instintos. Instintos fundamentales. Según el concepto de instinto, deben ser estos. El instinto de conservación, que tiene, por fin, el bien del individuo. ¿Cómo nos mueve el instinto de conservación? Cuando rascas un poquito en la conducta, acabas en el fondo y te encuentras lo mismo. Instinto de conservación. Y el instinto sexual.
que trasciende más que el instinto de conservación, puesto que este también repercute en la especie. El sexual, que tiene por fin el bien de la especie. O sea, este es del individuo y este sería de la especie. Y tercer instinto, el gregario. Curiosísimo en los animales y en el hombre también. Pero yo diría que está mucho más metido, inoculado el instinto gregario en el macho que la hembra. El niño, el adolescente, el joven, tiene un comportamiento mucho más gregario que el de la chica. Los amigos, ¿dónde vas con mis amigos? ¿Y por qué hiciste esto? Es que mis amigos, la panda, la pandilla, es que te dejas llevar. Instinto gregario. Bueno, el instinto es en sí mismo, dice, el instinto es en sí mismo inteligente, pues manifiesta un orden clarísimo hacia un fin. El instinto, dice, es en sí mismo inteligente. O sea, el objeto del instinto, la función del instinto, sobre todo la finalidad del instinto, es inteligente. En sí mismo. Inteligente en sí mismo. Pero en el que lo realiza o lo posee, en el sujeto que posee el instinto, no es inteligente, es ciego o estúpido. Esto significa, bueno, la explicación de esto, pues puedes coger la evolutiva, que es la que acepta hoy la inmensa mayoría, y antes de las consideraciones evolutivas, pues todo esto necesitaban la muleta. Dios nos lo ha puesto. Dios lo ha podido poner. Pero si aceptas la idea de Dios como creador, no lo hizo de una forma aquí, encasillada, te hizo esto. No. Dios habría hecho todo un plan general donde una de las cuestioncitas sería esta. Ese plan general, pues, de la materia, de la energía, de la complejidad de la materia y de la aparición de la consciencia y todo eso. Bien. Dice, ¿hay instintos en el hombre? Dice, ¿hay instintos en el hombre? No sé por qué hace esta pregunta. Vamos a ver cómo la contesta. Dice, se ha discutido mucho este problema, pero se puede afirmar que sí, existen, aunque modificados y cohibidos por la intervención de la inteligencia y la voluntad. Es decir, la pregunta esta sería si hay instintos en el hombre con la misma determinación y características de los instintos en los animales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se podría llamar solamente instintos los de los animales y en el hombre no se podría llamar instintos? Pues argumenta que sí, que se pueden llamar instintos, pero que esos instintos en el hombre están bajo el control central del entendimiento y la voluntad. Es decir, que un animal no reprimirá sus instintos. Les dará salida. El hombre no es que los reprima, es que los conforma, les da forma, puede darles forma. ¿Con qué? Con su entendimiento, con su inteligencia y con su voluntad.
Dice, en los niños aparece con mayor claridad. Y, por ejemplo, hay unos que la naturaleza nos ha puesto totalmente necesarios para el instinto de conservación, que son nada más nacer el de la succión. El niño, nadie le ha enseñado a succionar, a mamar. Le mete el dedito a la mamá y el niño chupa. Otro que me quedé de estos adquiridos como el tipo del alimoche. Bueno, adquiridos largamente mediante la evolución, que es la locomoción bípeda. En un reconocimiento que hizo el pediatra de estos iniciales que hacen nada más nacer, cogió el doctor a mi hija, pequeñita, así, por el pecho, y sobre la mesita de consulta le hizo que rozase un poquito los pies, claro, sin peso, en la telita de la mesita y la fue desplazando. Y curiosísimo y asombroso, la niña daba pasos. Precioso y bonito. Sabemos que la especie humana no proviene en sus remotas situaciones de hace millones de años antes del Australopithecus, fue un animal cuadrúpedo, de andar a dos patas, y que precisamente el erguirse pues fue un paso lentísimo, que le facilitó pues la conservación y el adquirir el alimento de una forma más rápida y mejor. Bueno, pues eso el hombre lo tiene ya. El hombre, el típico estereotipo del niño salvaje criado en la selva sin ver ni contacto con ningún otro ser humano, tenía también locomoción bípeda, no cuadrúpeda, como podía haber imitado de los lobos y de los animales con los que hubiera vivido. En fin. Pasamos al siguiente, a los instintos, que son las inclinaciones. Aunque mejor que hagamos un pase de vídeo para no aburrirte.